Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Vamos a terminar en el día de hoy el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice así la palabra del Señor: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Vamos a orar para encomendarnos una vez más a Dios y que sea dirigiéndonos en este momento. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que nos concedes, este día tuyo que nos concedes para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque siempre, Señor, nos guardas y nos cuidas. Te pido que nos enseñen a nosotros mismos a tener cuidado de nosotros mismos y a vivir una vida santa y recta delante de ti. Guárdanos de nuestros propios pecados, guárdanos, Señor, de la pereza, guárdanos, Señor, del desánimo, guárdanos, Señor, de no hacer tu voluntad. Te pido, por lo tanto, que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos centrados en tu palabra, para que no nos distraigamos, Señor, sino para que estemos concentrados en ella, para ponerla por obra, Dios, para aplicarla a nuestra vida, para que sea hecha en nuestra vida, Padre, y para que así nosotros, Dios bueno, para que así nosotros podamos vivir para la gloria tuya. Ayúdame a mí, que soy un hombre inútil, Señor, un simple, Señor, una simple voz en este momento, que tú utilizas, Señor, para hablar a tu iglesia. Pido que me uses para hablarle a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, que la palabra hoy dada no se olvide, Señor, que no entre por un oído y que salga por el otro, sino que sea cimentada en el corazón de mis hermanos, y que así, Señor, ellos puedan ponerla por obra, igual que yo mismo. Dios, para que así tu nombre sea glorificado, nosotros crezcamos en la santidad de Cristo y vivamos ahora y siempre para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado la historia o el cuento de la tortuga y la liebre. Conocemos la historia y sabemos cómo en ella se resalta el hecho de que la tortuga con su perseverancia logró lo que parecía imposible. La tortuguita le ganó al conejo, la liebre veloz, la más rápida de todas las liebres. Por lo cual es normal que cuando escuchas esa historia o cuando se lo dices a los niños, uno se identifica con la tortuga. Pero en el día de hoy quiero que nos pongamos en el lugar de la liebre y recapacitemos sobre lo que hizo mal y por qué perdió la carrera que tenía por delante. Ella perdió la carrera porque ella menospreció a su adversario y no ejerció las capacidades naturales que poseía, porque en lugar de mirar a la meta a la cual ella debía llegar, volvió a ver a la tortuga y miró: esa tortuga de aquí a que llegue me da tiempo de echarme 3 sueños, y se acostó a dormir y no hizo lo que le correspondía. Y por eso, cuando se despertó y quiso ponerse las pilas para alcanzar a la tortuga, fue demasiado tarde. Y eso que nosotros conocemos, porque es una historia que nos enseñan desde niños en nuestra sociedad, es algo que puede pasarle a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer en el peligro grave de menospreciar a nuestro adversario y confiarnos a tal punto que no le prestemos la atención debida y sea Él el que termine destruyéndonos a nosotros. Por lo que debemos tener mucho cuidado, como dice el apóstol Pablo a los Corintios: no ignoremos sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros. Por esto mismo Pablo le ha dado a Timoteo todas las instrucciones que le ha venido dando hasta ahora, porque Pablo sabe que tarde o temprano la apostasía llegará a esa iglesia. Y cuando eso ocurra, la iglesia debe estar preparada. Y la mejor forma de preparar una iglesia contra la apostasía es a través de sus ministros, levantando en ella buenos ministros de Jesucristo. Y Timoteo, como representante de Pablo que era en la iglesia de Éfeso,
era quien debía encabezar todo esto. Por esto, dentro de esta carta, que sería leída a toda la congregación de la iglesia de Éfeso, porque sería considerada palabra de Dios por haber sido escrita por un apóstol, se incluían una serie de instrucciones personales para Timoteo. Es decir, esto que Pablo le está diciendo a Timoteo personalmente lo sabría toda la iglesia. Sería leído a toda la iglesia igual que nosotros lo hemos estado haciendo, en el tiempo en el cual Timoteo estaba allí escuchando que se leía eso. Porque esto era necesario para que Timoteo pudiera llevar a cabo su labor de ser columna y baluarte de la verdad en esa congregación. Por lo que vemos que Pablo le ha dicho a Timoteo que él debe ser un buen ministro de Jesucristo, para que siéndolo, él pueda advertir a la iglesia con la sana doctrina ante el inminente surgimiento de la apostasía que se acercaba. Por eso Timoteo debería enseñar la palabra de Dios, debería desechar las fábulas, debería ejercitarse para la piedad, debería enseñar con autoridad, debería ser ejemplo para los hermanos y debería ocuparse de lo que le corresponde como buen ministro de Jesucristo que él quiere ser. Y para concluir sus instrucciones personales a Timoteo, Pablo sintetiza todo lo que ha dicho en 3 últimas instrucciones personales que le da a Timoteo, que son lo que veremos en el día de hoy. De ahí que este sermón lo haya titulado 3 advertencias para Timoteo. Y estas advertencias son: no te descuides, no te distraigas, no te confíes. Vamos a ver las advertencias una a una. La primera advertencia es: no te descuides. Pablo la expresa en lo que dice el primer verso que encontramos aquí, cuando dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos entonces cómo Pablo pasa a hablar acerca de las cosas en las cuales Timoteo debería ocuparse. Lo primero que se le dice es que debe cuidar el don que él posee. Esto nos da a entender que Timoteo, probablemente, dicen algunos comentaristas, estaba volviendo algo pasivo en su ministerio. Y quizás, no es que sea así, pero quizás, no es que tampoco sea propuesto hacerlo, pero quizás en su mente pudiera estar la tentación de dejar el ministerio, de salirse de eso. No quiere decir que él haya pensado hacerlo, haya hecho algo para hacerlo, pero quizás eso pudiera rondar por su cabeza en algún momento. Después de todo, Timoteo podría ser tomado en poco por el simple hecho de ser un joven. Eso sumado al hecho de que era alguien enfermizo y hasta cierto punto, diríamos, tímido, podría llevarlo a ver la tarea que tiene por delante como algo muy grande para él, algo que él no puede lograr. Esta afirmación la baso en el hecho de que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí vemos cómo en 2 de Timoteo, carta que decía esta, Pablo todavía tiene que seguir animando a Timoteo para que no descuide el ministerio que Dios le dio y pueda ser valiente al testificar de Cristo y al sentirse identificado con el apóstol Pablo. Y en esta ocasión que estamos leyendo ahora, vemos cómo Pablo anima a Timoteo para que persevere en su deber y sea un buen ministro de Jesucristo. Pues la tarea que Timoteo tiene por delante ciertamente es muy grande, es una tarea enorme, y a los ojos humanos él podría pensar, y aún las demás personas podrían pensar,
que Timoteo es la persona menos calificada para realizar esa tarea. Pero Dios era el que había llamado y capacitado a Timoteo para que hiciera eso. Y si Dios llamó a Timoteo para que hiciera tal cosa, ¿será que lo iba a dejar a mitad del camino por ahí tirado para que él mire a ver cómo hace? De ninguna manera. Porque las debilidades de Timoteo no son un impedimento para Dios. Recordemos todas las excusas que Moisés le puso a Dios para no realizar la tarea que le correspondía. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la tarea que hay que hacer? Que no me van a creer. Que yo soy malo con las palabras. Que mandes a otro en mi lugar, que vaya otro y haga eso. ¿Y será que alguna de esas razones fue suficiente para hacer que Dios desistiera y dijera, no, de verdad, tú no sirves, no llamo a Aarón, tu hermano, para que venga y libera a mi pueblo? No es cierto. Nada de eso. De hecho, entre más débil es el instrumento, mayor es la grandeza del que lo porta. Y este es el fin último de Dios, la gloria suya. ¿Cómo es Dios más glorificado? ¿Con alguien elocuente, hermoso y bien portado? ¿O con alguien tosco al hablar, feo y común? Claramente con el segundo, porque el primero, el que es elocuente, hermoso y bien portado, sería tan perfecto que todo el mundo pensaría que todo lo que dice y hace es producto de su propia perfección. De tal manera que entonces diría, no, es que tú sí sabes, es que tú sí hablas bonito, es que tú sí convences a todo el mundo. Pero no le darían la gloria a Dios. Pero si es alguien tosco, común, alguien sencillo, que no resalta demasiado, entonces eso hará que el nombre de Dios sea glorificado. Porque verdaderamente reconocerán que es Dios el que está detrás de todo eso. Como le aconteció a los apóstoles, dice en Hechos 4:13, de Pedro y de Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. De manera que si Timoteo había sido llamado por Dios, él era la persona idónea para la labor que Dios le había encomendado. Así que Pablo lo que hace es recordarle a Timoteo ese llamado que Dios te ha hecho, el cual consta de 3 evidencias que Pablo le da de que Timoteo ha sido llamado por Dios. La primera evidencia del llamado de Timoteo era el don que Timoteo había recibido. Y esto automáticamente nos lleva a la pregunta, ¿cuál era ese don? Y lo primero en lo cual podemos pensar con esto es en el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un don, es un regalo que Dios nos da a todos los creyentes y que nos ayuda a nosotros a obedecerlo. El Espíritu Santo nos da vida, nos sostiene en esa vida para que permanezcamos en ella. Pero no solo eso, sino que además el Espíritu Santo nos hace miembros los unos de los otros. Viene a ser como un hilo, como una cuerda, como una telaraña que me une a mí contigo, y a ti con ella, y a ella con ella. De tal manera que todos venimos a ser un mismo ser, un mismo cuerpo, por la obra de su Espíritu que nos une. Así que los dones y capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes, ¿para qué son? Para el beneficio de aquellos que han sido unidos a ti. Es decir, para el beneficio de tus hermanos, Timoteo. Como dice en el texto que lea el hermano ahorita al presidir. Les invito a que me acompañen a él una vez más. Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8 dicen así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Cristo con su humillación y con el precio que Él pagó, Él logró la victoria máxima, porque subió hasta lo más bajo, hasta hacerse lo más vil y despreciable de los hombres. Y en esa victoria que Él obtuvo, consiguió premios que trajo para su iglesia, trajo dones para su pueblo.
Sigue diciendo en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que, viendo lo que dice allí, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Para qué son dados los dones al pueblo de Dios? Todos los dones que recibimos, porque todo cristiano, si es verdadero cristiano, recibe al menos un don, con el don del Espíritu Santo, una capacidad que le permita a él, ¿qué cosa? Ayudar a sus hermanos, procurar la edificación de sus hermanos, porque para eso son los dones. Los dones no son para andar pantallándolos por allí, no, que yo tengo para sanar enfermos, no, el don es para ayudar a tus hermanos, para que tus hermanos crezcan en la fe. Porque ¿cuál es nuestro propósito? Llegar a ser lo más parecido a Cristo que seamos, a ese varón perfecto. De eso se trata, no se trata de que seas feliz, ni de que cumplas tus sueños, ni de nada de eso. Se trata de que llegues a ser como Cristo. Para eso son esos dones, para que tú los utilices, para que ayudes a tus hermanos, para que ellos lleguen a parecerse a Cristo lo más que puedan. Por lo que dice esta carta, y la segunda carta de Pablo a Timoteo, yo podría decir al menos que entre los dones que Timoteo había recibido de parte de Dios, al menos estaba un don para evangelizar, un don para predicar, un don para enseñar, un don para liderar, entre muchos otros que pudieran haber. Solamente mencionando algunas cosas que se hacen referencia en la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo. Veíamos que Timoteo por lo menos tendría mínimo, diría yo, esos 4 dones. Así que si Timoteo tenía más de un don de Dios, eso quiere decir algo. Es que Timoteo no era cualquier persona. De lo contrario, no tuviera tantos dones. Eso hace evidente en el hecho de que Timoteo había sido llamado por Dios. Eso lo demuestra. Porque Dios no va a darle tantos dones a una persona, sino para que los utilice. Así que esa es la primera evidencia de que Timoteo había sido llamado por Dios para el ministerio. La segunda evidencia, ¿cuál es? Que ese don que él había recibido, lo había recibido por profecía, a través de la cual era que él había recibido el don. Esa profecía es, como uno se imagina, una revelación directa de parte de Dios, algo especial. Técnicamente, como te lo imaginan, Dios vino y le dio el don directamente a través de una profecía, es decir, un mensaje especial de Dios para Timoteo en ese momento en particular. Aunque claro, la Biblia nunca registra tal profecía, nunca se nos dice exactamente qué fue lo que se le dijo a Timoteo. Sin embargo, es probable que eso haya ocurrido cuando Pablo conoció a Timoteo, o cuando estaba pronto de haberlo conocido. Probablemente lo que se menciona en Hechos 16, en esos momentos, muchos años atrás de este momento. Ahora bien, al decir esto, yo no quiero que pensemos que las personas en la actualidad son llamadas por Dios de esta forma, de que Dios le da una profecía y le dice: yo te llamo al ministerio, a que vayas y prediques el evangelio a Corozal y seas pastor de la iglesia, porque técnicamente algo así tuvo que haber sido la profecía que fue dada a Timoteo. Pero eso no quiere decir que en estos tiempos Dios actúe así, porque en estos tiempos Dios nos habla a través de Jesucristo, como dice en Hebreos 1:2, porque Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Él es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la profecía más segura a través de la cual Dios nos habla. Como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Y es que en la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros encontramos los criterios que se deben seguir para elegir a los que van a ser ministros de Jesucristo. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Es la voz de Dios. A través de ellos sabemos a quién, a través de ellos que nosotros podemos saber a quién es a quien Dios ha escogido o a quien Dios ha llamado para el ministerio. Como ya lo vimos en todo lo que ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3 acerca del llamado a los pastores. Pero en cuanto a Timoteo, la profecía en la que se le dio el don de Dios sería la evidencia tangible de su llamado por Dios para el ministerio, como aquel que debería continuar la labor que el apóstol Pablo había iniciado. A Timoteo se le fue dado un llamado de esta magnitud. Fue llamado mediante profecía por la grandeza de su llamado. No era un llamado cualquiera, no, sino que Timoteo debería continuar lo que el apóstol Pablo había empezado. De tal forma que Timoteo sería el que cimentaría las enseñanzas de los apóstoles como palabra de Dios, cosa que ya Dios no va a hacer hoy, porque las enseñanzas de los apóstoles como palabra de Dios se encuentran registradas en la Biblia. Pero en un tiempo en el que no había Biblia era necesario algo así para que la palabra de Dios fuese dada a conocer al pueblo. Por eso la profecía de Timoteo sería una evidencia innegable de que él había sido llamado por Dios. La tercera evidencia que Pablo habla, que nos dice que Timoteo ha sido llamado por Dios, es que ese don que a Timoteo le fue dado a través de profecía, le fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Lo cual nos muestra a nosotros que cuando Timoteo fue llamado al ministerio, hubo un presbiterio. Es decir, un conjunto de pastores que avalaron el llamado de Timoteo, porque fueron el instrumento a través del cual se dio la profecía en la que se le dio el don. La imposición de manos no implicaba un traslado de dones. No era necesariamente que como yo tengo don de la predicación, te pongo la mano en la frente y ahora tienes don de la predicación. No, sino más bien una comisión en la cual otros que ya cumplen la tarea que a Timoteo le correspondía hacer, pueden dar fe de que Timoteo es la persona llamada por Dios para hacer esa tarea en ese lugar. Porque ellos son aquellos que ya hacen eso. Son los que pueden técnicamente darse cuenta de que ese llamado ha sido evidente para tantas personas y que a Timoteo le fue dicho explícitamente por Dios. Un ejemplo de algo así lo tenemos en la misma comisión del apóstol Pablo, que se da en Hechos 13, que se nos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto es una profecía como la que dice que se le dio a Timoteo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, los comisionaron para hacer esa labor. A Pablo le impusieron las manos, dando fe de que Pablo estaba preparado para hacer lo que le correspondía hacer. Y de igual forma, Pablo era uno de los pastores que había impuesto sus manos en Timoteo, como dice en el texto de 2 de Timoteo que leí hace rato. Porque ciertamente Timoteo había sido llamado por Dios y Pablo era testigo de ese llamado. Por eso, además del afecto que Pablo le tenía a Timoteo, él estaba preocupado de que Timoteo descuidara su ministerio y le da la advertencia que vemos en este versículo. Veamos ahora la segunda advertencia que Pablo le da a Timoteo. La segunda advertencia de Pablo a Timoteo es a que no se distraiga en su labor. Por eso le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La palabra exacta que Pablo utiliza es ocúpate. Y esta palabra automáticamente nos puede llevar a pensar, si hemos prestado atención al texto, a la palabra que aparece en el versículo 13, cuando se habla de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mas cuando se toma en cuenta que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, nos damos cuenta de que así es.
Timoteo debería ocuparse en todas estas cosas a tal punto que ellas vinieran a ser su constante preocupación. Pues Pablo ya ha invitado a que él sea un buen ministro de Jesucristo, y como tal, ¿qué debe hacer Timoteo? Debe velar por el crecimiento y bienestar espiritual de la iglesia. Si Timoteo, que es el apóstol del apóstol Pablo en Éfeso, no se ocupa de estas cosas, ¿qué se podría esperar del resto de los ancianos de la congregación? Siendo que ya aún inclusive habían ancianos de estos que habían sido tentados a apostatar, como Himeneo y Alejandro, que lo habían hecho, y otros que habían querido irse tras ellos. Así que Timoteo debería mantenerse constantemente activo en la obra de Dios como un vigía, atento a lo que está ocurriendo en la ciudad, atento a cualquier tipo de peligro que pueda venir. A esto es a lo que alude la palabra que la Reina Valera traduce como ocúpate en este versículo. Ocúpate, estate atento. Se refiere a una ocupación que protege, a una ocupación que resguarda. Como dice uno por aquí, no le quites el ojo de encima, porque eso nada más es que tú espabiles para que se desbarate todo. Quítale el ojo de encima para que vean. A eso a lo que se refiere. Eso es algo que todo el que ha tenido un niño pequeño debe saber. Tú estás viendo a un niño pequeño y está allá, sabes que está caminando por ahí haciendo una cosa, volteas para otro lado del árbol del túnel, y cuando volteas a ver ya partió el televisor. ¿En qué momento pasó? Ni te enteraste. Le quitaste el ojo un segundo y se acabó todo. Así ocurre en la congregación. El ministro no solamente representa a Dios, a Jesucristo para la congregación, sino que si el ministro representa a Jesucristo para la congregación, ¿qué quiere decir eso? Que la congregación representa a los hijos del ministro, porque el ministro representa al Padre, y él cuida a su congregación como a sus hijos, como a sus hijos pequeños, a los cuales él debe cuidar y proteger, porque donde les quite el ojo de encima y se descuide, puede armarse, como dice uno por aquí, el desperón. Se puede acabar todo, porque la apostasía puede surgir en el momento que menos lo espera. Porque en la iglesia hay todo tipo de creyentes, así como hay todo tipo de hijos en una familia. En una familia pueden haber hijos grandes que ayuden a sus padres, o pequeños a los que sus padres nunca pueden descuidar. Así también en la iglesia hay todo tipo de creyentes, creyentes maduros en la fe, que ayudan con todos los asuntos de la iglesia, y creyentes niños en la fe, a los que se les debe instruir constantemente para que no caigan en ningún tipo de peligro. Timoteo debe ocuparse de estas cosas para que ninguno de esos peligros venga sobre la congregación, para que la familia de Dios esté bien protegida. Porque así como en una casa no se sabe a qué hora de la noche puede venir el ladrón y meterse por una ventana, tampoco se sabe en qué momento la apostasía puede venir y entrar por la puerta de la iglesia. No nos demos cuenta si no estamos preparados. Esto implica que Timoteo debería dejar de trabajar sin descanso para que toda la congregación sea una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y para eso necesita ocuparse en esto que Pablo le está mandando. Timoteo debería enseñar la palabra de Dios todo el tiempo, sin tomar en cuenta las consecuencias, sin importar si se ofenden por lo que se les está diciendo, o si les da rabia, o si se molestan, o inclusive si se aburren y se duermen. Timoteo debería seguir enseñando la palabra de Dios, porque de esto depende la salud espiritual de la iglesia, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la novia de Cristo. ¿Cómo voy yo a dejar que la novia de Cristo se enferme? Si he sido puesto para cuidarla. Por eso he de velar por la salud espiritual de toda la iglesia. Eso es lo que debe hacer Timoteo. La predicación, por lo tanto, no es una opción, ni es algo con lo cual uno pueda andar jugando y cambiándolo para que se amolde a lo que ustedes quieren. No. Sino que somos, es al revés, somos todos nosotros los que debemos amoldarnos a Cristo al escuchar su santa exhortación a través de la predicación. Nosotros debemos amoldarnos a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra,
que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque imaginémonos que Timoteo viniera y dijera, no, es que la predicación aburre y da sueño. ¿Qué tal si ahora en vez de andar predicando hacemos puro drama? ¿Qué tal si empezamos a actuar la palabra de Dios? Bueno, aunque las intenciones de Timoteo en principio fueran buenas, él va a dejar de edificar a la iglesia y va a abrirle la puerta de par en par a la apostasía para que entre por la iglesia. Porque ese no es el modo de proceder que Dios indicó. A Dios no le plació salvarnos mediante las películas o los conciertos. Dios le plació salvarnos mediante la locura de la predicación de su palabra. Y eso es lo que debe hacer el predicador. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por los ojos. No dice por vista, viendo el título que hace aquí de Jesús y buscas y lo cuelgas así, entonces viéndolo tú crees. No, sino por el oír la palabra de Dios. Porque si yo vengo, me disfrazo de payaso aquí y me pongo a hablar un montón de tonterías y pongo a hacer que todos se rían, ninguno se va a dormir. Todos van a estar atentos y con la chapa pelada, como dicen por aquí, viendo el show y el espectáculo que se está haciendo. Capaz que hasta si toman fotos y videos y las suben a internet, y capaz que si sube uno el video con la persona predicando vestido de payaso aquí, lo subes el video a internet y se hace viral y todo el mundo se entera que esta iglesia existe y todo el mundo quiere entonces, no, que hay una iglesia que predican payasos y la iglesia hasta se puede llenar porque dicen, no, que ya predican payasos, vamos a reírnos un rato. Y se pueden pasar muchas cosas que en apariencia para los ojos del mundo son buenas, pero para Dios no. Porque la iglesia no va a ser edificada. Vas a estar tan entretenido burlándote del predicador que no vas a prestar ninguna atención a la predicación de la palabra. Entonces, tú no vas a crecer, sino por el contrario, te vas a enfriar espiritualmente y tu discernimiento se va a ir apagando, se va a ir apagando, se va a ir apagando. Y cuando la apostasía llegue por ahí sin disfraz, sin ningún tipo de... Tú vas a decir, no, es una señora que viene a visitarnos hoy, la señora apostasía que vino a la iglesia. Sí, no, me sientes aquí de primera vez, aquí predique, señora apostasía. Porque como predican puros payasos, eso es lo que pasa cuando se deja de lado la predicación. Ese es el mal al cual se está expuesto. Por eso Timoteo debe ocuparse de ello, sin distraerse. Porque donde se distraiga haciendo otra cosa, aunque tenga buenas intenciones, va a terminar haciendo un daño a la congregación. Aunque él diga, no, que para que los hermanos estén más contentos y felices, vamos a poner siquiera 5 minutos de payasería y después predicamos. No. Eso es abrirle la puerta a la apostasía, es distraerse. Un segundo que te distraiga y todo se puede acabar. Todo se puede acabar. ¿Por qué podríamos nosotros pensar de un padre que viene y le da a sus hijos dulce todo el tiempo para que no llore? No, está llorando, come dulce. Está llorando, el que no quiere comer está llorando, come dulce. Come dulce, come dulce, come dulce. ¿Qué diríamos? ¡Ay, qué buen padre que es! Y pasando, a su hijo nunca llora porque siempre está con el dulce en la boca. No, en ninguna manera. Un niño así podrá tener satisfecho todos los deseos egoístas de su corazón, pero no se va a nutrir correctamente. ¿Y qué le va a pasar? Se va a terminar enfermando. Así le pasa a la iglesia. Cuando nosotros empezamos a hacer dramas, cuando empezamos a hacer conciertos, cuando empezamos a hacer cualquier otra cosa diferente a lo que la Biblia manda, nos estamos distrayendo. Y es como empezar a darle dulce a la iglesia, dulce, hasta que se enfermen y se mueran por eso. Eso es un mal muy grande, es un peligro inminente. Y lastimosamente eso es lo que ha pasado con muchas de las iglesias de nuestro tiempo. Muchas iglesias que hoy en día, que algún día fueron de sana doctrina, donde quizás hubo grandes siervos de Dios y se dieron grandes avivamientos, hoy se han desviado de la verdad por andar pendientes de otras cosas, porque han perdido de mira lo más importante, a Cristo. Por eso en muchas congregaciones hoy tú llegas y lo primero que te dicen es lo que tú quieres oír. No, que vamos a llevarte a la felicidad. Te voy a decir los pasos para que seas feliz, como una lombriz.
Y eres feliz como una lombriz, y como una lombriz te vas al infierno. Porque eso es lo que va a terminar ocurriendo. Porque las personas empiezan a ver a Cristo no como un fin, sino como un medio. Cristo es el medio para que yo sea feliz. Cristo es el medio para que yo sea rico, para que sea bendecido, para que sea prosperado y para que vaya en victoria. ¿En qué? En todo lo que yo quiero. Pero no es lo que Cristo quiere. Entonces Cristo no es el fin, sino solamente es los zapatos que te pones para ir a donde tú quieres. Sí pisotean a Cristo, como si fuera una simple herramienta. Y Cristo no es una herramienta. Cristo es el lugar hacia el cual el cristiano va. Hacia Cristo. Como prueba de ello, podríamos preguntarnos, ¿dónde queda la iglesia de Éfeso hoy? ¿Dónde está la iglesia a la que se le escribió esta carta? ¿Qué pasó con la iglesia en la que ministraban Lutero, Calvino y Jonathan Edwards? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas iglesias? En las iglesias luteranas ahora ponen pastores LGTBI. ¿Qué pasó? Fueron iglesias de sana doctrina, pero ya hoy se han desviado de eso. Mientras estos siervos de Dios que mencioné y otros que se mantuvieron firmes en la verdad, que vinieron después, estuvieron ejerciendo su ministerio, todo iba bien. Pero en algún momento, los siervos, los ministros dejaron de ser buenos ministros y el teléfono se rompió. El mensaje se transformó y terminó siendo otra cosa. Y aquellas grandes iglesias de sana doctrina que existieron en el pasado, hoy encabezan la apostasía en el mundo entero. Y para que eso no nos ocurra, nosotros debemos tener esa misma preocupación que Pablo tenía en Timoteo. Pablo quería evitar que Timoteo se distrajera de su labor y que perseverara en la verdad que le fue encomendada. Después de todo, si el Espíritu Santo le dio dones a Timoteo, fue para que los use, no para que se los guarde dentro del mismo. No, que yo sé predicar, pero a mí me da pena. No, que yo sé evangelizar, pero no quiero ofender a fulanito. No, esas son excusas. Dios le da dones a una persona para que esa persona use esos dones, no para que se pudran guardados en un armario por allá. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Después de todo, así como el Espíritu Santo da dones a todos los cristianos, también la iglesia recibe a los ministros como dones, como dice el texto de Efesios 4:12 que leímos hace rato. Los ministros vienen a ser dones para la iglesia, es decir, un pastor que es un regalo que Dios le está dando a la iglesia, un diácono que es un regalo que Dios le está dando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, porque Él ama a su iglesia y quiere que sea santa, así que por eso le regala pastores, le regala diáconos y siervos para que se encarguen de hacer todo eso. Así que todos los dones que Dios le da a sus siervos, a sus ministros, son para el beneficio de toda la iglesia. De tal manera que si Dios le da a algunos hombres el don de la predicación o del evangelismo, es para que los utilicen para que promuevan la fe en la iglesia. Todos los dones que Dios le dio a Timoteo eran para que Timoteo los utilizara y entonces toda la iglesia pudiera sacarle provecho mediante el diligente servicio de Timoteo. De tal manera que todos los dones que el Espíritu Santo le dio a Timoteo permitirían que la iglesia creciera espiritualmente, que no sea una iglesia neófita, sino una iglesia que esté preparada para hacer frente a la apostasía, conociendo las acechanzas del diablo. De ahí que Timoteo no pueda andar distrayéndose en su tarea, haciendo cosas que no le corresponden, sino que debe trabajar ocupándose en hacer uso del don que Dios le dio para el beneficio de su pueblo. Ese es el deber de Timoteo. Por eso dicen, no, que el pastor se va a meter a aconsejar. Aunque no haga ningún tipo de cosa ilícita, está distrayéndose. No, que el pastor va a hacer esto, no, que va a hacer lo otro. Se está distrayendo. Lo ideal en una iglesia es que el pastor se dedique a tiempo completo a la iglesia. Ese es el ideal, para que esté a tiempo completo pendiente a todo lo que ocurre en la iglesia. En especial si no son muchos los pastores que hay. La tercera advertencia que Pablo le da a Timoteo es que no se confíe. Por eso le dice,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Esta es una verdad muy importante, una advertencia para Timoteo, y es que Timoteo debería cuidarse de la engañosa y sutil trampa del diablo, de descuidarse a sí mismo por andar pendiente de su labor, porque debe haber un equilibrio. Timoteo debe ocuparse a tiempo completo de velar por la santidad de la iglesia, pero Timoteo debe estar pendiente que por andar haciendo eso no se descuide a sí mismo y a su propia salvación. Y es que puede llegar a ocurrir que Timoteo, por andar pendiente de las cosas de la iglesia y del ministerio que se le ha encomendado, y por andar pendiente del bienestar espiritual de sus hermanos, termine descuidando su propio bienestar espiritual. Y no solo Timoteo, sino que todos los predicadores de la palabra de Dios estamos expuestos al mismo peligro, al igual que todos los demás hermanos, de ceder ante el pecado y de caer en la tentación. Todos nosotros. No piensen que porque alguien predica en contra del pecado es inmune de ese pecado. Más bien todo lo contrario. Los predicadores son los primeros a los cuales Dios les habla a través de la predicación de su palabra. ¿Cuántas veces el predicador no ha tenido que predicar contra cosas que él mismo ha hecho o que puede que aún llegue a hacer en el futuro? De tal forma que la predicación viene a ser una exhortación, no solo para ustedes que la escuchan, sino para mí que la predico. ¿Cómo puede un hombre instar a otros a comer siendo que él mismo no come? Eso claramente le daría un mal ejemplo. Pero no solo eso, sino que al no comer se debilitará y no tendrá fuerzas para darle de comer a los demás. Muchos han sido los pastores a lo largo de la historia que por andar ocupados a tiempo completo, y cuando digo completo no me refiero a lo que estaba diciendo hace rato, sino al extremo, que no duermen siquiera, por andar ocupados al 100%, más bien diría al 200% del ministerio, para que no nos confundamos, han descuidado su propia vida espiritual y en consecuencia se han enfriado espiritualmente y han terminado siendo hipócritas. Si yo soy un predicador, que toda la Biblia que yo leo y que estudio es solamente para preparar sermones, para predicárselos a ustedes, entonces soy un mal predicador. Porque aunque mantenga el ministerio, me estaré destruyendo a mí mismo. Y una vez que me haya destruido a mí mismo, ¿cómo mantendré el ministerio si no tengo al que lo mantiene conmigo? Es decir, a Cristo. No en balde el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ciertamente la proclamación de la palabra de Dios sería la más noble de las distracciones que una persona podría tener, pero aún así podría llegar a ser una distracción del deber que tiene de ser un buen ministro de Jesucristo y de ejercitarse para la piedad. Que por andar predicando todo el día, que por andar todo el día haciendo cosas de evangelizar, de predicar en la iglesia, de viajando de aquí para allá, no ore él, no lea la Biblia a él, no tenga comunión él mismo con los hermanos, se está exponiendo al mismo peligro del cual quiere librar a otros. Y si esto pasa con la más noble de las tareas, es decir, con cumplir su deber, ¿qué quedará para el resto? ¿Qué se podrá esperar de los negocios de este mundo, del ocio, del entretenimiento y de todas las cosas que el mundo ofrece? ¿Qué se podrá esperar? Todo el que en alguna u otra manera lidera la congregación ha de ir primero que la congregación como ejemplo, siendo mayor que el resto. Pero el que sea mayor no significa que sea perfecto, sino que al igual que el resto todavía está en proceso de perfeccionamiento. Recordemos el caso de Hechos 6, que dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Acá tenemos el caso de hombres que estaban descuidando su propia vida espiritual a causa de servir a los hermanos. Por eso ellos fueron salvos. Había que seguir sirviendo a los hermanos, pero ellos no podían encargarse de todo, porque no son Dios. Entonces se encargaban de todo, ellos mismos se iban a descuidar. Por eso escogieron a esos 7 hombres que sirvieron de prototipo para los diáconos, para que ellos pudieran dedicarse de una manera persistente a la oración y al estudio de la palabra. Después de todo, el ministro debe crecer como lo hace el resto de la congregación. No se trata de que el ministro muestre una aparente piedad que no tiene, porque sería muy fácil aparentar piedad, para que todos piensen que es súper santo. Pero no se trata de eso. Esa hipocresía terminará vendiéndolo a él y a la iglesia, sino que demuestre que a pesar de sus fallos y debilidades, él está progresando hacia la santidad. El ministro debe ser un libro abierto para su iglesia. No debe ocultar sus fallas, sino mostrar su progreso en el conocimiento espiritual, la sabiduría y la madurez. Aún el apóstol Pablo admitía que le faltaba mucho camino por recorrer. Dice él en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El ministro del Señor también necesita crecer espiritualmente. El ministro no puede estancarse y dejar que la congregación se lo pase. No puede dejar que la congregación lo deje atrás, porque si la congregación va adelante y él va detrás, entonces él no va a poder velar por el bienestar de la congregación. ¿Cómo puede el que va de último en la fila guiar a los que van por delante por el camino correcto? Si va de último, ¿cómo va a guiarlos? Más bien debe esforzarse por ir más rápido que el resto, para así no solo guiar, sino también cuidar al resto de la fila. Pero si el ministro se ocupa de todas las cosas de la congregación y no descansa, sino que él lo hace todo, como dice uno, se vuelve el Johnny, ¿qué va a terminar ocurriendo? Bueno, lo más seguro es que termine muriéndose antes del tiempo, de un infarto, algo que le dé de tanto trabajo y de tanto estrés acumulado que va a llegar a tener, porque va a tener un exceso de trabajo inconmensurable. Por eso el ministro no puede ser el único que se ocupe en estas cosas, sino que es un deber de toda la congregación. Pues los ministros son dones que Dios da a su pueblo, tal cual dice Efesios 4, que ya leímos mientras presidía, y aún aquí. Para la edificación de la iglesia son los ministros, pero para que el ministro pueda edificar y proteger a la iglesia, él mismo debe edificarse y protegerse primero. Como decía Charles Spurgeon, no te cuides de nadie más que de ti mismo. Llevamos nuestro peor enemigo dentro de nosotros. Pues ciertamente el diablo nos ataca, pero sus ataques consisten en incitarnos a nosotros a rebelarnos contra Dios. El peor enemigo del buen ministro de Jesucristo es el buen ministro de Jesucristo, el cual, a pesar de ser un buen ministro de Jesucristo, es un hombre como todos los demás, lleno de fallas y defectos, y está sujeto a los mismos pecados y tentaciones que el resto de las personas. Como dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El ministro debe esforzarse en cuidar su propia vida de santidad, y para eso es necesaria una comunión íntima con Dios en oración. Después de todo, el mejor ministro de Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo mismo. Él es el mejor ministro de Jesucristo que pueda haber. ¿Y qué hacía Jesucristo? Oraba sin cesar. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y eso era trabajando hasta el cansancio, pero aún así él tenía que delegar a sus discípulos para que hicieran cosas.
porque existen ciertas restricciones que los seres humanos tenemos en cuanto a lo que podemos hacer. Humanamente no somos omnipresentes, no podemos estar en todas partes ni acompañando a todo el tiempo. Sin embargo, como ya dije en el punto anterior, el buen ministro debe velar por la congregación al punto del cansancio, pero sin ir a los extremos absolutos. Por eso, el buen ministro de Jesucristo no solo enseña la Biblia, sino que además la practica, pues solo así puede ser un ejemplo entre los hermanos, como una brújula que enseña el camino que hay que seguir. No se puede enseñar la palabra de Dios y al mismo tiempo no vivirla, porque ambas cosas son contrarias entre sí. Es como un hombre que hace un gran dibujo con sus manos y al mismo tiempo lo está destruyendo con sus pies. Está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada. Timoteo tiene muchos enemigos en su haber, pero aquel del cual él debe cuidarse y esforzarse por vencer, el mayor enemigo de Timoteo, ¿cuál sería? Timoteo. Timoteo sería su mayor enemigo. ¿Y cómo va a tener Timoteo cuidado de sí mismo? De tal forma que no confía en sí mismo ni en lo que él sabe ni en los dones que posee, sino en Dios. Si no se hace el primero de Dios, si no se agarra, se sujeta de Dios con firmeza, ¿cómo va a cuidar a otros si él mismo no se está cuidando? Y es que si la apostasía puede entrar por un lugar y puede hacer mucho daño en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Timoteo, ¿quién era la persona más peligrosa para la iglesia? Timoteo. Timoteo era la persona más peligrosa de la iglesia, porque él se encuentra en la posición más privilegiada de todos. Él no solamente era un pastor, sino que era el pastor que representaba al apóstol Pablo. Timoteo en cualquier momento podía haberse tentado algo sencillo, no enseñar algo que de pronto él todavía no practica, y dice, no, yo todavía no hago esto, entonces eso no lo voy a enseñar, y voy a acomodar la doctrina a mi conveniencia en este único aspecto. Ya por ese solo desliz se desbarata todo. Es como un castillo de cartas que le quitan una cartilla, no, vamos a quitar una cartilla de las que están acabadas, se cae todo, se desbarata todo. No hay momento, no hay un desliz. No, porque no, que yo todavía no llego a cumplir eso, entonces eso no lo voy a enseñar para que nadie me esté juzgando. No, aún lo que yo no practico es enseñarlo, debe hacerlo para cuidar a la iglesia. Por eso Timoteo debería tener mucho cuidado de lo que dice y hace, porque aunque él no lo crea, él era la persona de más influencia en la congregación, y si él se aparta de la verdad, no solo él, sino también los que lo escuchen podrían llegar a hacerlo. No como que la salvación se pierde y que Timoteo iba a dejar de ser salvo, pero si él descuidaba su vida espiritual, los que vinieran después de él no iban a ser salvos. Él sería salvado por la misericordia de Dios, pero ¿y qué pasaría después? ¿Y qué pasaría con los que lo oyen? ¿Se salvarían también? Los que son salvos serían salvados, pero ¿y qué pasaría? Estaría abriendo la puerta de par en par a la apostasía. ¿O acaso pensamos nosotros que los fariseos empezaron siendo los hipócritas que terminaron siendo? No. Cuando los fariseos empezaron eran personas piadosas y temerosas de Dios, sino que se descuidaron. En algún momento de su historia empezaron a descuidarse, terminaron tergiversando la doctrina, pervirtiéndose a sí mismos, enseñando cosas que la Biblia no decía, y al final acabaron siendo ciegos, guías de ciegos. Y uno podría preguntarse, ¿por qué entonces Dios coloca personas así en el ministerio? ¿Por qué no coloca hombres perfectos que nunca pequen y hagan el mal? ¿No sería mejor así? Bueno, en primer lugar, no existen personas así, pero de existir, lo que también podría llegar a ocurrir es que al ser tan perfectos, ellos lo harían todo y no dejarían ningún lugar a Cristo. Cristo no podría hacer nada en la iglesia porque ellos lo harían todo. ¿Y qué pasaría? La iglesia no sería de Cristo, sería de esos ministros perfectos. ¿Y quién recibiría la gloria? Los ministros perfectos, no Jesucristo. Por eso es necesario que hombres débiles sean los que el Señor utiliza para su gloria.
Pero gracias a Dios no son los ministros los que edifican la iglesia. No son los ministros los que edifican la iglesia. Como dice en Mateo 16, 18, el Señor Jesús a Pedro le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De que deberían construir la iglesia arriba de la tumba de Pedro? Claro que no, eso es un disparate. Él está diciendo que el Señor está diciendo que la roca sobre el cual se edificaría su iglesia, ¿cuál sería? La verdad que Pedro había confesado en Mateo 16, 16, que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Cristo. De eso se trata, de eso se trata. Y lo que más me llama la atención aquí es que dice que el que edificará la iglesia no es Pedro. ¿Quién edificará la iglesia? Jesucristo. Él es el que edificará la iglesia. Él es el que ha venido edificando la iglesia. Él es el que sigue edificando la iglesia ahora. Y es el que va a seguir edificando la iglesia hasta que Él venga otra vez. Es Cristo. Solamente Cristo. Los ministros solamente somos herramientas que Cristo utiliza para edificar su iglesia. De tal manera que yo, al predicar la palabra, que soy una pala que Cristo coge para poner allí. Soy el palautre con el que coge el cemento y lo pone allí. Mas no soy el que está cogiendo el palautre, soy solamente el palautre. Soy solamente la cosa que se utiliza para construir el edificio. Eso es un ministro, una herramienta en las manos de Cristo. Porque Cristo es el que coloca roca sobre roca para que las rocas queden bien puestas y firmes y no se caigan. Por eso la bendición para la iglesia no es que sea perfecta, sino que Cristo mismo la perfecciona, utilizando a hombres débiles e inútiles como Pedro, como Pablo, como Timoteo, o como cualquier otro buen ministro de Jesucristo. Porque si es un buen ministro de Jesucristo, es porque Jesucristo mismo lo hace ser. Por eso Timoteo debe cuidarse de sí mismo, debe desechar las fábulas, debe ejercitarse para la piedad, debe enseñar con autoridad y debe ser ejemplo para los hermanos, pero recordando siempre esto, que la obra no es de Él, sino de Dios. Jesucristo es el que salva, y sus ministros solamente somos las herramientas a través de las cuales Él salva a los que son suyos, permitiéndoles que prediquen vivamente la palabra de Dios. Vamos a ver ahora unas aplicaciones de este texto. Después de todo, el texto va enfocado hacia Timoteo. Vamos a verlo hacia nosotros. Mis hermanos, las tres advertencias que Pablo da en estos versos a Timoteo no son solamente para él, sino también lo son para ti. Para ti son estas advertencias y para mí, porque la iglesia es un asunto de todos, no solo de sus ministros. Un cuerpo no es solamente una cabeza que va por ahí volando, ¿cierto? Tú ves una cabeza por ahí volando y pega el susto y sale corriendo. Un cuerpo es una persona entera, como se les enseña a los niños. Un cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. Es un cuerpo, es una unidad. De tal forma que no solo los ministros son dotados por dones del Espíritu Santo, porque entonces no es que yo no tengo todos esos dones. Algún don tienes que tener, porque si no, no eres de Cristo. Cristo, al que llama, capacita y le da dones. Le da dones a su pueblo, le da dones a su iglesia. Y debemos dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. No debemos dejar que esos dones que Él nos ha dado se desperdicien. No debemos dejar que se desperdicien, sino que debes ejercitarlos conforme al propósito de Dios para contigo. Pues ciertamente, Dios tiene un plan para tu vida, pero ese plan no tiene nada que ver ni con tus sueños, ni con tus metas, ni con tus deseos, sino con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para contigo? En una forma general, es que vivas para su gloria y disfrutes de Él para siempre. Pero de una forma específica, es que emplees los dones que Él te ha dado para la edificación de su iglesia. Cuando tú empleas los dones que Él te da para la edificación de su iglesia, estás viviendo para su gloria, estás disfrutando de Cristo.
como dice en Romanos 12:4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así son los dones que Dios da. Todos tenemos el deber de anunciar a Cristo y su maravillosa salvación, pero también todos nosotros debemos utilizar los dones que hemos recibido de parte de Cristo para el aprovechamiento de nuestros hermanos. De eso se trata. Por eso los dones, si se dan cuenta, acabé de leer en Romanos 12:4, tienen que ver con ¿qué? Con la edificación de tus hermanos. Con la edificación de tus hermanos, ya sea para compartirles la palabra de Dios, ya sea para servirles, ya sea para enseñarles, ya sea para exhortarles, ya sea para dar de lo que Dios te ha dado a ti, para estar siempre dispuesto a ayudar, ya sea para que con alegría muestres la misericordia de Dios a tus hermanos y los apoyes y los consueles en sus momentos difíciles. No descuidemos esos dones, mis hermanos, sino utilicémoslos en amor los unos para con los otros, luchando fervientemente para la salvación de muchos. Ese es el propósito de Dios para contigo, que es aquello en lo cual tú debes esmerarte. Como dijo el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dicho de otra forma, ocúpate de las cosas del Señor, que el Señor se ocupará de tus cosas. Y es que, como también dice el Señor Jesús, no se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esto lo digo porque sé que nuestro corazón es engañoso y es muy fácil distraerse en la mitad del camino y poner la mirada en las cosas de este mundo, andar mirando hacia abajo todo el tiempo y no mirar hacia arriba, a Dios. De tal forma que terminaríamos utilizando los dones que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio personal, persiguiendo nuestros sueños y metas egoístas. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Ese es el plan que tú mismo te has trazado. Porque tú quieres ser rico, tú quieres ser famoso, tú quieres ser poderoso, y al perseguir esa meta descuidas el objetivo específico de Dios para ti. Y por ende, el objetivo general por el cual tú deberías vivir, que es la gloria de Dios. Es muy fácil distraerse y en consecuencia dejar de vivir una vida piadosa y temerosa de Dios y empezar a vivir una vida hipócrita y falsa, que aparenta que es para Dios, pero que de Dios no tiene nada. Nadie pasa de la verdad a la hipocresía de un día para otro, sino que es un proceso paulatino, que empieza con pequeñas cosas. Cuando empiezas a hacer concesiones al pecado en tu vida y dices, pero esto es un pecadito nada más, esto no importa, esto no afecta a nadie. Pero esos pecaditos van creciendo. Si tú los coges, los cargas, los cuidas, le das tetero y los pones en pañal y los cambias y los dejas, ellos van a crecer. Van a crecer. Y esos pecaditos van a terminar arruinándote por completo. Por eso es que termina el pecado en la vida de las personas. Porque desvían su mirada del objetivo de Cristo. Se ponen la mirada de sí mismos. Hermano, hermana, te exhorto hoy a que no te descuides, a que estés atento a lo que de verdad es importante. Antes de pensar en cosas que tengan que ver contigo, pregúntate a ti mismo, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere? No creo que ninguno que diga que es cristiano vaya a decir que es más importante lo que él quiere. Sin embargo, eso es lo que decimos, pero otra cosa es lo que hacemos. Porque muchas veces tomamos decisiones en base a lo que a nosotros nos parece y no en base a la voluntad de Dios. Entonces decimos cosas como, me voy a vestir de esta o de aquella forma, es que ese traje se ve hermoso, es que esas gafas quedan espectaculares, es que esos zapatos son de no sé qué marca. Estamos pensando en Dios al hacer eso. Dice, no, que voy a hacer este negocio, que voy a montar un negocio aquí
de vender fritos o de alguna cosa, que voy a hacer este negocio por acá. Y nos encomendamos a Dios, consideramos a Dios, ¿será que Dios quiere? No, que te endeudes para que hagas el negocio y lo montes. ¿Será eso conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que pensamos en Dios antes de tomar decisiones? ¿Será que yo digo, es que yo me quiero casar con fulanita de tal porque ella es tan bella y habla tan bonito y me tiene cautivado? ¿O será que decimos, no, es que esa mujer es la que me puede ayudar a mí a darle gloria a Dios? ¿En base a qué tomamos las decisiones? Porque si nos analizamos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que si te preguntan eso, tú no vas a decir, es más importante lo que Dios quiere. Eso vas a decir, pero a la hora de la verdad te vas a dar cuenta que no es así. Quizás en algunos aspectos de tu vida si actúas primero tomando a Dios como referencia, pero no siempre, y es allí el problema. No te distraigas, no seas como Caperucita, que por andar viendo las flores bonitas que estaban alrededor del camino, se olvidó de su objetivo y terminó en las fauces del lobo. Oh cristiano, ese es Spurgeon. Así es la frase que constantemente debías examinarte. ¿Eres tú cristiano? Si de verdad eres cristiano, deja que Cristo sea el centro de tu vida. Tu objetivo no está junto al camino, tu objetivo está al final, a la meta. No apartes la mirada del objetivo, sigue mirando el lugar hacia el cual vas, no te distraigas. Mira la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te confíes en lo mucho que tú sabes, en lo mucho que tú quieres, en lo bueno que tú eres, porque quien tal cosa hace no tiene fe en Dios, sino en sí mismo. Avanza y ayuda a tus hermanos. No dejes todo a tus ministros. No dejes que ellos se ocupen de todo. Después de todo, los ministros son hombres como tú, expuestos a las mismas pasiones y tentaciones que tú. Así que no dejes todo en manos de ellos, porque si Dios quisiera eso, no te hubiese dado ningún don a ti. Tú eres un regalo de Dios para esta iglesia. Así que sé de aprovechamiento para la iglesia. No venga y sea que por dejarle todo a tus ministros, los satures y los agobies a tal punto que ellos descuiden su santidad personal por andar haciendo lo que a ti te corresponde hacer y por contribución tuya, la apostasía entre y se siente en un trono aquí delante y diga, aquí mando yo, y ya no podamos hacer nada. Hermano, hermana, te invito a que te esfuerces y seas valiente. Cumple tu ministerio, cumple el propósito de Dios para tu vida, sé de aprovechamiento para tus hermanos y de edificación para tu iglesia. Oremos.